Hola, hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Una vez más aquí con nuestro análisis exegético por capítulos. Estamos hoy con el capítulo 31 y 32 del libro de Éxodo, el cual nos muestra desde el principio, el capítulo 31, sobre las instrucciones que Dios le da a Moisés para construir el tabernáculo. Y le dice además los nombres de quiénes serán las personas capacitadas para hacer este trabajo. Aquí hay algo muy interesante. Dios no solamente sabe lo que quiere, cómo lo quiere, sino que además le ha dado capacidades especiales a las personas para que hagan lo que Él quiere. Indudablemente, esto es algo muy tranquilizador, porque cuando nosotros hacemos algo para lo cual pensamos que no estamos capacitados, si Dios nos ha dicho que lo hagamos, bueno, hagámoslo, porque aunque no tengamos la capacidad, si Dios nos dice que lo hagamos, Él nos va a dar la gracia para que podamos obedecer su palabra, ¿sí? Por eso mismo, si deseamos tener la sabiduría de Dios, debemos tener el ánimo necesario, porque esto es lo que dice el versículo 6. Dios ha puesto sabiduría en el ánimo de aquellos que tenían ánimo. Cuando uno tiene ánimo, Dios trae la sabiduría. Por eso dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Y así serán buenos administradores del generoso amor de Dios, el cual ha sido dado de tantas formas. ¿Sí? En el versículo 13 vemos también la institución del día sábado, algo que no tenemos registros en las cartas de los apóstoles ni en las palabras de Jesús, que el día sábado haya dejado de ser utilizado como día de adoración al Señor. La verdad es que no hay ningún dato, pero sí el registro es que la iglesia desde el segundo, tercer siglo inició a tomar el día domingo, por el hecho de que el día domingo fue la resurrección del Señor, como el día de adoración. Entonces, indudablemente, esto no es pecado si tenemos una reunión nosotros el día domingo, si la tenemos el día sábado, no hay mucho problema en este aspecto, ¿sí? Ahora, el final del capítulo 31 nos retrotrae a la situación que habíamos abandonado en el final del capítulo 24, que era cuando Moisés fue a la montaña y los 73 ancianos fueron junto con él. Moisés estaba en la montaña y Dios hablando con Moisés esos 40 días, donde él luego debería venir hacia donde estaba el pueblo para traer las piedras de la ley, como dice la Escritura, escritas con el dedo de Dios. Lo que sucede en el capítulo 32 es realmente lamentable, muy lamentable, y desgraciadamente esto es algo que se repite mucho dentro de la iglesia, ¿sí? El capítulo 32 muestra la fragilidad que tenemos como seres humanos pensando en esto. Moisés había ido a la montaña, los ancianos habían sido testigos de la gloria de Dios con Moisés en la cima de la montaña y ellos al pie de la montaña. Pero claro, había un problema. Ellos no tenían el nivel de comunión con Dios que tenía Moisés. Por eso, sus ojos les traicionaron. Dios estaba dándole instrucciones a Moisés sobre cómo debían hacer el tabernáculo para que lo vieran. Y ellos, por el contrario, deciden no esperar. Y es muy triste. Al principio del capítulo 32 dice la Escritura que cuando los ancianos vieron que Moisés se demoraba, ay, 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 esa expresión. Muchas veces parece que los líderes están demorados. Muchas veces tenemos la idea de que, pero esto, uy, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Mire, Dios muchas veces trata con nuestro carácter para que aprendamos paciencia, para que aprendamos gracia. Nada en el reino de Dios se hace con nuestros tiempos. Siempre es con sus tiempos, ¿sí? Ellos no tenían ese nivel de comunión con Dios y los ancianos que habían
sido invitados para contemplar la gloria de Dios en la montaña, debido a su inmadurez, deciden de alguna manera que van a hacer un becerro de oro para construirlo y para que el pueblo pueda ver a alguien, pueda ver a ese becerro que ellos van a construir. Y Aarón debería haberse impuesto, debería haberlos reprendido y haberle dicho, no, esperemos a Moisés, esperemos que Dios diga algo, pero no lo hizo. Se dejó influenciar por el pecado, construyen el becerro de oro, lo cual ofendió enormemente a Dios, a punto tal que el versículo 10 se da un momento en el que Dios le dice a Moisés, apártate que voy a descender y los voy a destruir a todos y voy a hacer de ti una nueva nación. Dios le estaba diciendo a Moisés, voy a deshacer la promesa que le hice a Abraham y los voy a barrer a todos, solamente te dejaré a ti. Y Moisés, frente a semejante declaración, interpreta verdaderamente el rol sacerdotal. Intercede por los pecadores delante de un Dios airado, pidiendo misericordia, sin pensar en lo que más le convenía. Buen ejemplo para los líderes, verdaderamente. Moisés era el hombre más manso de la tierra, dice la Escritura, pero cuando él llega al campamento y se encuentra con lo que ve un desenfreno total, se horroriza de tal manera que él arroja las tablas de la ley, destruye el becerro de oro, lo reduce a polvo, lo mezcla con agua y se lo dio a beber al pueblo. Terrible, terrible lo que le generó esto a Moisés. Y desde el versículo 21 al 24 vemos en Aarón lo que llamo el síndrome de Adán y Eva, responsabilizando al pueblo, omitiendo su responsabilidad. Y es tan ridícula su defensa como la explicación que da sobre cómo fue construido. Le dice literalmente, arrojamos el oro al fuego y salió un becerro. Se hizo solo el becerro. El pecado debía ser corregido y vemos desde el versículo 25 al 28 cómo Moisés condena a los culpables y allí mueren 3.000 hombres. Termina el capítulo diciendo que el castigo no quedará impune para ningún pecador y Dios mismo hirió al pueblo dando a Aarón la responsabilidad de lo que había pasado. ¿Cuánto necesitamos en la iglesia de líderes que no nos dejemos influenciar por lo que nos diga la gente? Tenemos que ser líderes que solamente nos permitamos ser influenciados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios y que no claudiquemos frente a las demandas de la gente, sino que recordemos acontecimientos como este para no volver a repetirlo y por el contrario, honremos a Dios con nuestra propia vida. Mañana seguimos con Éxodo 33 y 34. Dios te bendiga.